Hola amigos míos, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor Rodrigo Mayorga? ¿Cómo está, señor Roberto Bravo? Todo muy bien por acá. Hace un día intenso Uy, de harta discusión política, de harto debate, así que bien. aquí, Todo aquí siempre estamos. hace bien al país la discusión en la democracia, así que eso está bueno. Así es, pues aquí estamos con Don Vito. Para todos los que nos escuchan por primera vez, Don Vito es la mascota oficial de Con Pizarra en Mano. Oiga, don Rodrigo, tenemos un programa muy interesante hoy día y cargado de noticias y con un invitado de lujo, don Cristian Beley, que hoy día nos está acompañando, que ya lo vamos a saludar. Y bueno, y tenemos que terminar a las 8:30. Cristian tiene una agenda ocupada, usted también, así que vamos a darle rápidamente a lo que nos convoca: educación, actualidad en tiempos de pandemia, don Rodrigo. Exactamente, así que vamos a partir rápidamente con nuestra agenda noticiosa. Primer tema a conversar hoy día, el retorno a la escuela. Han pasado hartas cosas esta semana. Partimos con esta declaración del alcalde de Santiago hace algunos días atrás: no quiero que los niños vuelvan a clases en todo el 2020. A esto se sumó, en esta propuesta, se sumó Antofagasta, que también planteó ya de forma, lo dijo también su alcaldesa, que no se va a volver a clases presenciales en todo el 2020, que se van a mantener en este formato online, a lo cual el ministerio respondió primero de forma muy clara también y muy tajante, que las declaraciones de alcaldes que están dando por terminado el año escolar presencial son un error. El ministerio ha estado siempre en la línea de que esa presencialidad es necesaria y va a tener que ocurrir. Y de hecho avanzó esta semana dos grandes o dos propuestas al respecto. Una tiene que, o tres. Una, esta idea de que el protocolo de regreso se va a empezar a trabajar de manera individual con las escuelas que lo pidan. Otra, que se va a plantear horarios diferidos de ingreso a clases para también aliviar. Esto tiene que ver con educación superior fundamentalmente, pero también es otra de las propuestas. Y finalmente esta idea de una especie de marcha blanca escolar, que podría ser una suerte de regreso voluntario. Todavía no está muy claro, compañero. No sé cómo lo ve usted todas estas situaciones. Me quedo sin audio nuevo. Ahí está. Perdón, ahí sí. Oye, es interesante lo que bueno, la noticia esta semana. Y sobre todo, una de las cosas que uno puede leer mucho, ¿cierto? Es y lo que hemos hablado en este programa mucho, el tema de las señales siempre. Y una de las cosas que se critica todo esto es efectivamente, por ejemplo, con el tema esto de, bueno, le llamamos receso pedagógico o le llamábamos vacaciones como tal. Entonces, eso tiende a confundir a la familia. Hay que explicarlo mucho a la familia, hay que explicarlo a los profesores y también a los estudiantes. Yo vengo saliendo de una reunión con estudiantes de séptimo a cuarto medio y son de las cosas que te preguntan. Entonces, uno dice, bueno, pero es que está esta flexibilidad ahora para que cada sostenedor, que cada comunidad lo pueda decidir. Y que uno puede decir, sí, está bien. Bueno, pero ¿qué pasó con la flexibilidad por allá entonces cuando nos dijeron que eran vacaciones y nadie podía seguir? Entonces, ahí ese como criterio queda extraño, que no se entiende mucho. Ahí le podemos preguntar a cierto nuestro invitado que nos acompañe. También esto que quede a criterios del sostenedor, que él tiene que decidir o llamar a que quiera reabrir las escuelas, como ha pasado en Rapa Nui y San Fernández, que han sido los ediles. Y lo otro es que una vez más son los alcaldes, ¿cierto?, los que toman esta iniciativa que ya nos pasó desde octubre del año pasado, donde los alcaldes han tenido una participación importante y son ellos los que van cambiando las agendas. Entonces, es interesante eso. Eh, y bueno, y es parte de esto que vamos a vivir. ¿Qué pasa? Y dentro de las noticias que tú mostrabas, las dudas que ya tienen las comunidades escolares cuando uno habla con los profesores y con otros directores. Bueno, si este retorno va a ser voluntario, ¿cómo los colegios los vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a organizar para los estudiantes que efectivamente van a ir al colegio? ¿Y cómo llegamos también a los estudiantes? Porque no podemos castigar a los alumnos que tienen temor válido en las casas o que están enfermos o que lo están pasando mal socioemocionalmente. ¿Cómo los acompañamos también? Entonces, ahí se necesitan como directrices claras en eso. Es complicado el tema, don Rodrigo. No es para nada fácil, creo yo.
vamos a tener que estar ahí pendientes de lo que vaya pasando. Pero bueno, ha sido un poco la tónica de esta semana. Ahora, no solo aquí en Chile están pasando cosas, creo, compañero, ¿no? Tenemos algunas No, noticias por ahí también al respecto. fuera, en las universidades, bueno, este tema que hablaba, ¿cierto?, de las visas de los estudiantes. Estados Unidos requiere la visa de los alumnos foráneos, y que ahí tú nos puedes contar mucho con todos estos alumnos que están estudiando hoy en día, qué pasa con esto, siguen a distancia o no. Y por ahí se revirtió un poco y volvían a contarnos que al final se había dado nuevamente, o habían echado esto, que es cierto que efectivamente ahora sí estaba la opción de, por ejemplo, se demandó incluso al gobierno por la medida de esto que es revocar las visas de estudiantes extranjeros. ¿Cómo lo vives tú, Rodrigo, para la gente que nos escucha, que tú estuviste estudiando tu doctorado, lo terminaste hace muy poco, estuviste en Nueva York? ¿Cómo es eso? Sí, sí, me ha tocado ver esto igual de cerca. Yo contaba en algún momento que tuve que graduar online. Por suerte alcancé a defender la tesis presencialmente, pero no fue mucha la gente que pudo hacer eso este año. Yo la alcancé justo en febrero. Obviamente la pandemia ha generado una serie de problemáticas a nivel de la educación superior. La hemos conversado acá y no solo se dan en el caso chileno, se ha dado en todo el mundo. El problema que ocurrió con esto, que por suerte las noticias nos muestran que ya concluyó, tuvo que ver justamente con que el gobierno norteamericano señaló que aquellos estudiantes que estaban extranjeros, que estaban en universidades solamente online, no podían mantener su visa. Eso es una medida que tiene un poco de historia, porque tú sabrás, Roberto, hay varias universidades norteamericanas con fines de lucro, que se han creado como especies de pequeños negocios, que dan enseñanza online de muy mala calidad. Y lo que se buscaba evitar con eso, en estas políticas migratorias que Estados Unidos tiene a veces tan draconiana y tan estricta, era que no llegara gente, como que no obtuviera visa gente que usara eso como una excusa para ingresar y que se inscribiera en un curso y después llegara. Uno puede discutir eso, hay distintas posturas al respecto, que también está esa medida o no, pero lo que pasó aquí fue que universidades que efectivamente no tienen fines de lucro, universidades que tienen proyectos educativos de larga data, obviamente han hecho esta transición que han hecho en todo el mundo las universidades a la educación online, con muy buenas opciones, con muy buenas posibilidades, como una forma de proteger a sus estudiantes, a sus profesores, a sus trabajadores. Y esta semana, efectivamente, el Departamento de Inmigración norteamericano, el famoso ICE, que hace el control de frontera y todo, estableció que aquellos estudiantes internacionales que no tenían clases presenciales, tenían que dejar, no le iban a dar visas nuevas, y en el caso que las tuvieran, iban a ser rescindidas y tenían que dejar el país. Esto fue una locura. Allá, y como bien veíamos en las noticias, hubo una demanda que empezó Harvard con MIT, y de hecho el día de ayer tuvimos esta información de que finalmente el gobierno cambió de opinión, se echó para atrás, lo que es una buena noticia, pero que nos habla mucho de la necesidad de la flexibilidad y cómo esta flexibilidad también va incluso más allá. No es solo la flexibilidad de cada comunidad educativa o de cada universidad, cada institución, también hay que pensarlo a nivel de lo que del tipo de impacto. O sea, imagínate que estamos hablando de un montón de estudiantes, no son chilenos, se calcula en Estados Unidos 1 millón de estudiantes internacionales que iban a ser echados esencialmente del país producto de esta situación de COVID. No empecemos a hablar de aquellos estudiantes que lo estamos financiando, que lo está financiando el Estado con becas, con cosas así. O sea, es una complicación enorme. Nuevamente nos revela la importancia, como digo, de esta flexibilización. Así que buenas noticias, al menos, de que se hayan echado para atrás. Esperemos a ver cuál va a ser la próxima sorpresa que nos va a deparar el gobierno norteamericano, que siempre tiene ahí esta administración ha tenido varias de esas. Afortunadamente usted terminó, que es lo importante. Sí, eso es lo importante. Lo importante es que ya estamos no lo tendríamos acá con nosotros. Oye, Rodrigo, bueno, y todas las semanas, la semana pasada estuvimos hablando mucho de colaboración e invitamos a nuestras amigas de Con Pizarra en Mano. No, nada que de ver. profe con Chile, de profe con Chile. He tenido muchas reuniones hoy día, perdón. Nuestras amigas de Profes con Chile que ayudan con Pizarra en Mano, ¿cierto?, de relevar esta experiencia, y veíamos algunos colegios que estaban haciendo cosas interesantes en cuanto a cómo llegar a los alumnos, sobre todo en cuanto al trabajo y el desarrollo socioemocional.
Así que lo invito a conocer la cápsula que nos ha preparado hoy día Profes con Chile, Rosario Vamos Camila. entonces con esta nueva cápsula de profes. Hola a todos, yo soy Camila Yokel. Yo soy Rosario Mayorga, somos de Profes con Chile y hoy día les traemos una nueva cápsula de profes para contarle un poco más sobre una herramienta llamada Canva y cómo podemos utilizarla en la creación de nuestros recursos. Además, les queremos mostrar una manera en que podemos acceder a tener una cuenta de Canva Educación y así poder tener mayores oportunidades de aprovechar esta herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a su sitio web, canva.com. Si no tenemos cuenta, en la esquina superior derecha podemos crearnos una cuenta y una vez que ya estemos dentro de nuestra cuenta, podemos encontrar todas las opciones que Canva nos entrega para crear contenido web, realizar diseños que podemos integrar en nuestros PowerPoint o en otros recursos de aprendizaje. Son muchas las opciones que podemos utilizar. Por ejemplo, nos dan plantillas para crear presentaciones, posts para Instagram, historias, flyers, entre otros. Por ejemplo, si ingresamos a posts para Instagram, y esto va a pasar con cualquier tipo de contenido, al lado izquierdo nos van a aparecer las plantillas que ya están hechas en Canva. Podemos buscar según algún tema o contenido especial. Además de estas plantillas, podemos subir fotos y archivos para agregar. Podemos editar texto, videos, fondos, agregar otros elementos y así muchísimas otras opciones. Una vez que elijamos una plantilla para realizar nuestro contenido, podemos editar el texto, los colores, la fuente, etc. La verdad que lo que se puede hacer con Canva y la cantidad de recursos que se pueden crear son muchos, por lo que requiere un mayor tiempo de exploración. Pero lo que les queremos contar hoy día es que nosotros como profesores podemos acceder a una cuenta de educación en la que vamos a encontrar una mayor cantidad de plantillas, de videos, de fuentes, etc. Para acceder a este tipo de cuentas, les queremos contar que pueden entrar buscando en Google Canva Educación, ingresar al primer link que les aparece, luego seleccionar Regístrate ahora gratis, solicita una cuenta hoy mismo, y se nos va a abrir este formulario para postular o aplicar a una de estas cuentas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Es llenar nuestros datos, los datos de nuestro colegio y finalmente adjuntar alguna evidencia de que efectivamente somos profesores. En esta parte de acá, en la parte de adjuntar, tenemos que subir o bien un certificado de nuestros estudios, por ejemplo, el certificado de título, o alguna evidencia de que estamos trabajando en un establecimiento, un certificado de trabajo, el contrato de trabajo u otros. Luego lo subimos todo y la plataforma se va a demorar unos días en evaluar nuestra postulación y respondernos. Esperamos que les haya servido esta cápsula, que puedan acceder a esta plataforma porque es una herramienta que les puede facilitar mucho la creación de recursos y además ayudar a que podamos construir recursos más atractivos y llamativos para nuestros estudiantes. Recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram, @profesconchile. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de profes. Buenísimo. Yo creo que, oye, Canva yo lo ocupo bastante, en nuestro colegio lo ocupo bastante y habla de esta importancia hemos hablado de comunicar y comunicar bien. Y comunicar también es comunicar mejor visualmente, hacerlo atractivo visualmente. Y Canva nos ayuda a profesionalizar eso y nos ayuda a llegar de formas también mucho más cercanas a los estudiantes. Así que gracias a nuestras amigas de Profes con Chile, invitar a toda la gente que hoy día se integra por primera vez, visite su Instagram, Profes con Chile. Ahí hay más de 8.000 profesores, un espacio creado de profesores para profesores para compartir prácticas exitosas en su Drive. Así que la colaboración en tiempo de crisis es vital. Don Rodrigo. Iban por los 10.000, creo, la última vez que vi. Ya el crecimiento de esa comunidad ha sido enorme. Como crece esa comunidad y crece también el cansancio, compadre Roberto, porque uno de los temas centrales que tenemos hoy día, y le comparto este titular en particular que me llama tanto la atención, usted sabe, porque en realidad le ganó al calendario. Sin vacaciones, colegios se la ingenian para dar un respiro. Lo conversábamos la semana pasada, cómo esta situación estaba llevando a varios colegios
a empezar a buscar formas en esta flexibilidad de entregar un respiro como tal. Pero lo que no habíamos conversado es cómo algunas, porque hasta el momento habíamos hablado de esto, de que se habían generado ciertas semanas de offline, pero de apoyo, o ciertas semanas de reflexión, como ciertas formas de buscar esto, pero en la semana que recién pasó empezamos a tener una serie de municipalidades que de frentón anunciaron recesos académicos. Las Condes, Independencia, Estación Central, Maipú fue la primera, Maipú decretó 2 semanas de vacaciones, y finalmente esto llevó a que el Mineduc junto a los alcaldes decretara ya oficialmente esta famosa pausa pedagógica, que es de hecho lo que estamos en teoría varios en esta semana. No sé cómo has visto tú sabes mi opinión al respecto, pero Sí, a ver, ¿cómo la has visto allá? sí, a ver, yo lo dije rápidamente al inicio y ahora vamos a pasar al invitado para aprovecharse el tiempo y vamos a preguntarle a él también, pero claro, hoy día hay cierta flexibilidad de que cada comunidad sea la que decida y que eso está bien, porque cada uno, quién es mejor que sus propios profesores, sus propias comunidades de ver cuándo son los tiempos de descanso, dónde potenciar. Si el punto que se discute es por qué esta flexibilidad que se da hoy día, que se entiende hasta cierto punto, por qué no fue la misma en abril, cuando nos adelantaron las vacaciones y donde muchas escuelas, muchos colegios venían agarrando cierto ritmo con sus comunidades, tuvimos que parar de frente. Entonces, esas como, es extraño. Yo veo a mi señora también que está trabaja en un colegio particular subvencionado, de cómo hay que explicarle a los papás, porque los papás te dicen, pero ¿es vacaciones o no es vacaciones? Entonces uno no puede explicar, hay que explicarle y se enreda, y todo se enreda. Entonces ahí también quizás la claridad es lo que buscaríamos. Oye, ¿y te parece que partamos desde acá preguntándole a nuestro invitado? Lo quiero Me parece presentar. que llamemos a Cristian propiamente tal, a que lo Yo tengamos quiero, aquí yo quiero presentar. con nosotros. Oye, Déjame contar una última cosa antes de que dale. le demos a Cristian el paso, que ya lo tenemos ahí, que es otra gran noticia esta semana y que quiero que también forme parte de esta conversación, que es esta iniciativa de Tenemos que hablar de educación, que ha surgido de una serie de organizaciones de la sociedad civil para un diálogo. Este es un diálogo que partió llamado Tenemos que hablar de Chile, que partió convocado por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y al cual se están sumando esta serie de organizaciones educativas para poder llevar este diálogo a la educación. Entonces tenemos por un lado esta discusión sobre la flexibilidad para algunas cosas y no para otras, tan relevante, y por otro lado esta discusión en torno a cuál es el rol que juega la sociedad civil en esta discusión más grande. Así que para poder hablar de esas cosas, tenemos hoy día a un gran invitado, Cristian Beley. Cristian Beley es sociólogo de la Universidad de Chile, es máster en política educacional de la Universidad de Harvard y doctor en educación de esa misma universidad, y actualmente es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la misma universidad. Es un investigador de gran prestigio en nuestro país, que se ha enfocado sobre todo en temáticas de políticas educacionales, inequidad educativa, mejoramiento escolar, logro educativos, y yo agregaría también un paso ahí por los movimientos estudiantiles, porque es una de las personas que está citado, de hecho, en mi tesis. Así que también agradecidos de poder contar hoy día con Cristian aquí en el programa. Así que, Cristian, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de este programa que fue creado por profes para profesores. Gracias por darte un tiempo y estar con nosotros, Cristian, esta tarde. Hola Roberto, hola Rodrigo, no, gracias a ustedes por invitarme y Cristian, felicitaciones por el programa. muchas gracias. Gracias a ti por ayudarnos. Cristian, queríamos partir esta conversación. Primero, aprovechar este espacio que tenemos de estar contigo, de cómo ves tú el panorama que hoy día estamos viviendo como... Yo sé que es una pregunta bien general, pero intentar desde tu perspectiva académico, de investigador, ¿cuál es el espacio y el tiempo que estamos viviendo como educación en Chile, en nuestro país? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las oportunidades también que tú ves como académico y como investigador, Cristian? Sí, bueno, estoy muy en sintonía con lo que ustedes estaban comentando antes en el programa, en el sentido de que la suspensión de clases por un lado, el confinamiento por otro,
de clases presenciales y el confinamiento por otro, y la incertidumbre generalizada que generó esta pandemia, han alterado nuestra vida cotidiana significativamente en todas las dimensiones. En el caso del sistema escolar, lo mismo, dramáticamente, y no teníamos un repertorio para responder a una situación tan extraordinaria como esta. Y entonces yo tiendo a leer buena parte de esos errores vistos desde ahora de las autoridades o faltas de claridad, de decisiones confusas, en fin, en el gran paraguas de no teníamos repertorio y no nos dimos cuenta o no se dieron cuenta, algunos antes, otros después, de que para responder a una situación tan excepcional el repertorio de las formas tradicionales no nos sirve y a veces nos entorpece. Y creo que esa es como la idea para mí más importante. No es solo que no sepamos cómo hacerlo, sino que tendemos a replicar lo que antes creímos que no funcionaba, y eso a veces no solo no soluciona, sino que entorpece. Voy a dar un ejemplo y seguimos. Toda esta discusión sobre el CIMSE, por ejemplo, que se dio, yo la veo en estos términos. Hay gente que cree en el CIMSE, que cree que es muy importante, que cree que es imprescindible, que cree que es un motivador, un organizador. Entonces, ¿cómo podríamos vivir un año sin CIMSE, aunque haya pandemia, aunque el mundo esté parado, aunque... Imposible, no me imagino un año sin CIMSE. Entonces, esas personas tienden a aferrarse a sus soluciones antiguas, pero la realidad es tan gigantesca, como ustedes dijeron, que se terminó por imponer. Y lo mismo se podría decir de otras cosas. Entonces, ese es como el punto mayor que yo veo, Roberto, Rodrigo, y por lo tanto, creo yo, dado que tenemos que inventar soluciones y respuestas que no repitan lo anterior porque no nos sirve, es muy importante la participación, el diálogo, la apertura, la flexibilidad. Hay que poner todo en discusión. Y la mejor manera de equivocarse menos es que seamos más los que opinen. Déjame conectar con eso, porque efectivamente ahí hay un tema que es bien relevante, y un poco hablábamos de esta iniciativa de tenemos que hablar de educación, hablábamos de, bueno, comentaba, yo sé que tú has hecho algunos trabajos en torno a lo que fueron los movimientos estudiantiles. ¿Cuáles crees tú en este contexto actual, en el Chile que vivimos hoy día, post estallido social, durante pandemia, con un proceso constituyente en vista, con una realidad política agitada, distinta? ¿Cómo podemos avanzar desde los espacios educativos a justamente esta mayor participación? ¿Cómo abrimos eso? No solo en los espacios educativos, pienso a nivel de la escuela, sino que en el fondo una participación de la ciudadanía distinta en torno a este tipo de discusiones. Claro, bueno, como tú lo mencionas, yo creo que el mejor ejemplo de que la participación amplia, social, es un revitalizador es el movimiento estudiantil chileno, y quizá un gran ejemplo en el mundo, no solo para Chile. Chile tenía un sistema escolar en que las políticas estaban muy entrampadas y muy orientadas en una dirección de mercantilización y de hiperestandarización, y ha sido el movimiento estudiantil prácticamente desde los 2000 el que ha logrado abrir un espacio de discusión y de política, no solo de discusión, distinto. Entonces ese para mí es el mejor ejemplo. Ahora, a la vuelta de muchos años y de mucha persistencia, fueron más las personas que se convencieron que el mercado no es un buen organizador del sistema escolar, que la segregación es dañina y deberíamos intentar superarla o al menos no valorarla, como algunos la valoraban casi como algo positivo, que la discriminación y la arbitrariedad estaban muy extendidas en el sistema escolar y entonces que teníamos que abordarla, y ahora que la estandarización y la hiperconfianza en las pruebas de medición como el alfa y el omega de la educación empobrecen la educación, al revés de creer que la enriquecen. Bueno, todas esas cosas se las debemos al movimiento estudiantil y los movimientos sociales, y yo concuerdo con todas ellas, pero la verdad es que los expertos, los organismos internacionales, la academia y los profesores incluso no habíamos sido capaces, si es que tengo el honor de estar en ese grupo, de mover la balanza a favor de ese debate. Fueron los estudiantes los que lo hicieron. Así es que ojalá
que el país aprenda, de manera que no necesitemos una revolución de los pingüinos, revolución de los estudiantes sostenida por 10 años para abrirnos a los diálogos futuros. Y esa es la lección que estoy tratando de mencionar para este periodo también. Creo, por ejemplo, que el Ministerio de Educación se hubiese equivocado menos si es que se hubiese abierto más rápidamente a escuchar a las comunidades en abril y no imponer unas pseudo vacaciones como una cuestión burocrática, solo por burocrática, vamos a decirlo. Se hubiese equivocado menos si se abría más a escuchar a los docentes, las docentes, incluso las familias, que están menos preocupadas del CIMSS y más preocupadas del bienestar socioemocional de los estudiantes. Se equivocaría menos hoy día si es que escuchara al clamor muy extendido de la necesidad de organizar unas vacaciones, un periodo de descanso, y menos a la tradición burocrática regulativa. ¿eh? Claro. Ese sería, yo creo, la lección por hoy día. Ahora, el sistema escolar tiene instituciones también de participación, consejos escolares, consejos de profesores, y en el sector público, la nueva educación pública tiene instancias institucionales de participación. Esa es la respuesta más a mediano o largo plazo. En la emergencia de hoy día, creo que para que estemos todos mejores es imprescindible que haya apertura. Cristian, un poco en relación a, a aprender cosas y no tener que esperar que, ya sea lo cierto, los movimientos escolares u otras cosas tengan que forzarnos, cómo aprovechar las oportunidades que se nos están dando. Hemos hablado mucho en este programa que una escuela, un colegio que vuelva cuando tengamos que volver y volvamos rápidamente a las prácticas que conocíamos y no utilicemos nada de las competencias instaladas nuevas, de lo que hemos ido aprendiendo ahora, sería una escuela que no habría aprendido nada. ¿Cuáles crees tú que son aquellas cosas que hoy día las escuelas que hoy día hemos aprendido la importancia del vínculo, muchos profesores se han reencontrado, hemos aprendido que somos capaces de aprender metodología y usar plataformas en tiempo récord que antes nunca lo hubiésemos pensado, y los niños son capaces de darse cuenta que hoy día muchas veces, sin tener la presión de la calificación, muy propia de repente de esta mirada bien estandarizada, los niños son capaces de aprender y desarrollar otro tipo de habilidades, sobre todo las que tienen que ver con el siglo XXI, sin la necesidad de esta presión de la calificación. Entonces hay cosas que hemos ido aprendiendo. ¿Cuáles crees tú que son estos aprendizajes que deberíamos incorporar en el regreso presencial el día de mañana, para que signifiquen haber aprendido efectivamente algo sin la presión de nada, sino de habernos dado cuenta nosotros solos? O sea, todo lo que hayamos aprendido en este periodo es la pequeña presión de esta pandemia universal que nos está afectando. Si no aprendemos cosas ahora es porque ya realmente no tenemos mucha capacidad de aprendizaje. Mira, yo pienso que todavía es muy pronto para aquilatar lo que estamos realmente, lo que vamos a aprender o no. Para aquilatar, quiero decir, el impacto de largo plazo que en el sistema escolar, en las prácticas, un poco lo que estás tú preguntándome, vaya a quedar. Yo no soy muy bueno para hacer predicciones y andar así en la futurista de que esto nos va a dejar así, nos va a dejar así. A pesar de que estoy de acuerdo contigo en que van a haber sin duda cambios, ¿eh? Pero por este momento prefiero ser más modesto y prefiero tratar de aquilatar lo que esta situación sí nos ha permitido valorar y que sí creo que debieran ser aprendizajes para responderte, que no se nos olviden. La institución escolar, por ejemplo, la presencia, el valor de la escuela, de los compañeros, de las compañeras, del espacio de libertad que al final le da a los estudiantes respecto de sus familias. Criticamos mucho las escuelas, criticamos mucho los liceos porque son autoritarios, porque son tradicionales, porque, en fin, no son todo lo que quisiéramos. Pero ahora que los cerramos, nos damos cuenta de lo importante que son para todos los estudiantes, para todas las estudiantes, que la sociedad les pueda dar un espacio distinto a sus casas, porque todos queremos mucho a nuestra familia, pero nuestras familias tienen limitaciones y no podemos vivir en una familia. Para criar a una persona se necesita una comunidad, no solo una familia. Y la mayoría de las familias tienen condiciones económicas, culturales, sociales, físicas en Chile que hacen que el bienestar sea difícil. Entonces,
pucha, qué valioso que todos los niños, todas las niñas chilenas tengan una oportunidad de estar en un espacio querido, en un espacio bien equipado, viendo compañeras, compañeros, desarrollándose y a cargo de profesores y profesoras que con sus defectos y sus virtudes, como todos, están tratando de darle oportunidades de desarrollo. Esa valoración y por lo tanto ese compromiso con la equidad y con hacer de la escuela algo significativo para todos, eso que los sociólogos llaman espacio de socialización secundaria, que expande el mundo y que no se queda atrapado en la familia o en el confinamiento, para decirlo hoy día, esa valoración para mí es lo más importante de este momento. Ojalá que no la reabramos con la rigidez y la que estábamos conversando, pero que no olvidemos que tiene una misión de justicia también en esta dimensión de desarrollo humano y social más amplio. Ahora, eso es para mí la primera. La segunda es que si hay algo que, más allá de que si aprendimos o no a usar mejor Zoom y las tecnologías, que por supuesto que seguramente lo habremos aprendido y será también una ganancia, pero al lado de la otra, de decir, mira, en esta situación de confinamiento, de estrés, de angustia, de temores, de incertidumbre, de desestructuración de la vida que conocíamos, el valor de tener habilidades sociales, de tener capacidad de comunicación, pero también de tener capacidad de observarse, de tranquilizarse, de reconocer las emociones, de mantenerse sano, de tener un sentido de propósito, de cultivar los intereses, de tener una aproximación al arte, de poder escribir, leer, pintar, cantar. Bueno, todo eso que en la escuela siempre tratamos de desarrollar, pero que en la escuela siempre está un poco arrinconado por el CIMSE y por el extremo valor de lo académico, bueno, todo eso es lo que nos mantiene vivos ahora. Entonces, todas estas discusiones que hemos tenido por 100 años en educación, de la relación entre una educación comprensiva y la dimensión más estrictamente académico-instrumental, creo yo que va a estar muy, muy rebalanceada después de esta pandemia. Y todos aquellos que argumentan y han argumentado siempre a favor de tener una educación más comprensiva, más balanceada, que desarrolle estos otros aspectos sociales y personales, artísticos, emocionales, van a tener muchas más fichas a su lado. Claro. Y ahí, Cristian, preguntarte, tú lo decías, que la escuela se necesita de la escuela genera este sentido de comunidad, los niños necesitan de sus profesores, de este espacio. ¿Crees tú que es apresurada la decisión, por ejemplo, de algunos alcaldes que han dicho hoy día, estando en julio, quedando todo hasta fin de año, que han dicho no se vuelve a clase, por lo menos por este año? ¿Tú crees que es apresurado eso? ¿Tú crees que debería esperarse cómo avanza esto? Sí, yo creo que sí, que es apresurado. Sin embargo, entiendo el punto, entiendo el temor. Yo creo que acá lo que no tenemos que hacer es caer en abanderizamientos rígidos. Ni el ministerio obsesionarse como lo hizo con que el 27 de abril volvíamos, con que primera quincena de mayo, con que mayo seguro que reabríamos y ahora tenemos que volver lo antes posible, en fin. Ni rigidizarse en esa postura, ni tampoco cerrarse y decir, no, esto ya es dar por este año por cerrado y tenemos que volver el 2021. Creo que las familias y el sistema escolar son lo suficientemente comprensivas para saber que hay incertidumbre. Y por eso que es importante que no estén solo a la espera de una orden, de unas autoridades y unos expertos que les van a decir el día que tienen que prenderse, abrir las puertas y sacar a sus niños a la escuela. Esa lógica es la que es la que yo creo que sería perniciosa. Y esa lógica en cualquiera de los dos escenarios. No volver o volver. Por eso hablo de la participación. Mira, en las condiciones de la modernidad todos hemos aprendido a que vivimos y hacemos cosas con altos niveles de riesgo. Pero las hacemos porque los expertos nos han tranquilizado. Nos metemos unas cosas de metal que se elevan a 10.000 metros, cruzan los océanos y andan a 1.000 kilómetros por hora, y lo hacemos a pesar de que no entendemos nada de las leyes de la aerodinámica. Porque los expertos han reducido los riesgos y nos han enseñado que los aviones son seguros para volar. Ok. Pero también lo hacemos
porque hemos visto muchas veces a los aviones volar y sabemos que las personas llegaron a su destino. Hoy día no tenemos ninguna de las dos cosas y es mejor que los expertos reconozcan, los expertos, estoy hablando en el ámbito de la salud, reconozcan que hay incertidumbre y que no pueden darle esa tranquilidad que nos dan los ingenieros en aerodinámica, no le pueden dar esa tranquilidad a la familia. Entonces las familias van a estar más dispuestas a asumir riesgos si que son parte de la decisión y si tienen el derecho a reservarse el observar primero pasar varias veces los aviones antes de subir a su hijo a uno de esos aviones. O sea, que las escuelas se abran y que partamos los que quieran partir y que una vez que demostremos que podemos hacerlo de manera segura, los demás irán sumando. Lo que no puede haber es la idea de que hay un experto que le dijo a un príncipe exactamente lo que haya que hacer y que todos los demás los van a seguir, porque eso no va a pasar y no sería bueno que pasara. Cristian, bueno, más allá de compartir mucho lo que estás diciendo y darle terror a los aviones, así que entender la metáfora de forma muy directa. Bueno, nosotros tenemos un formato acá que siempre lo comentamos a los invitados, que es que tenemos un espacio, unos 15 minutos al final. Una vez que terminamos la grabación del programa, dejamos un espacio para preguntas ya fuera de conexión. Entonces vamos a ir cerrando esta parte ahora, justamente porque sabemos que tu horario hoy día están, tenemos un momento de cierre exacto. Pero quería cerrar esta parte con una última pregunta y un poco tiene que ver con una pregunta en tu rol de sociólogo de la educación, en tu rol de investigador educacional, de miembro del CIAE, de la Universidad de Chile y un poquito aquí poniéndome yo también el sombrero de investigador, porque es una pregunta que me hago yo a mí constantemente, que es un poco en esta situación, en este tipo de contexto, ¿qué es quizás lo que a los investigadores de la educación nos ha faltado o de qué forma podríamos haber aportado más también en el debate? Si seamos como se ha hecho mucha autocrítica, no tanta como se quisiera quizás, pero habían habido procesos de autocrítica de distintos actores sociales. Desde el punto de vista de nosotros los investigadores de la educación, si pudiéramos haber hecho las cosas distinto en este proceso y mover la balanza hacia un lado, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que lo podríamos haber hecho? ¿A cuál proceso te refieres? No, me refiero en el fondo, finalmente estamos hablando de los cambios que ha enfrentado la escuela en estos últimos 10 años. Estamos hablando de justamente de esta balanza que tú dijiste, en algún momento lo dijiste muy claramente, se ha dicho en muchos tonos y en muchas formas, pero fuera de tu... Pensé que, por eso quería aclarar, no al post-marzo, no al COVID. No, en proceso amplio de lo que hemos estado viviendo. Ok, sí, es difícil la pregunta, es muy difícil la pregunta. Yo lo que creo es que la academia debería ayudar en el nivel de las políticas a observar con más rigor y con más distancia el grado en el cual en Chile se han implementado políticas que son, a mi juicio, negativas y que se han implementado con una alta dosis de ideologismo y de copia al final. Primero tirándose a los brazos del mercado sin ninguna evidencia, como los primeros conejillos de India que hubo en el mundo, y eso le hizo muy mal al sistema escolar, y después nos cambiamos, entre comillas, a este fanatismo por los sistemas de responsabilización basado en test de desempeño. De nuevo, queriendo ser los primeros, no lo fuimos, pero estamos siempre peleando por ser los que hacen más pruebas, más test, los que cierran escuelas, los que echan profesores, los que sí. Y la verdad es que las dos ideologías esas son ideologías que en el mundo no han demostrado que son la manera de proveer buena educación. Y los académicos no siempre hemos sido todo lo claros en eso. En cambio, muchos en un rol, yo creo, confuso, vamos a decirlo así. Eso a nivel de las políticas. Entonces creo que a las políticas, es verdad que el campo de la educación, como toda ciencia social, no es que tenga una respuesta y hay un amplio debate,
pero al menos ayudar al país a distinguir entre lo que tiene más evidencia y lo que tiene menos evidencia. Y los mejores ejemplos de sistemas escolares en el mundo de mejor calidad y sobre todo de mayor justicia no han usado ninguno de los dos mecanismos que estoy diciendo que acá han reinado en Chile por 40 años y que algunos quisieran que reinen por los próximos 40 años más. Y a nivel del sistema escolar, lo que creo que es imprescindible es que el mundo académico se ponga de lado de los profesores y las profesoras de las comunidades escolares en el sentido de contribuir a fortalecer la profesión docente en todo lo que podemos, generando evidencia, ayudando a identificar buenas prácticas, ayudando a identificar problemas, pero no pretendamos reemplazarlos. La educación, el derecho a la educación de los niños y de las niñas al final del día está en el día a día en manos de los profesores y las profesoras. Y los académicos, y sobre todo cuando vienen en autoridades, en tecnócratas, en expertos, en consultores, muchas veces han jugado más bien en un rol de desprofesionalización que de profesionalización. El non plus ultra de esto en Chile es el mercado de las ATE. Y una vez que hay un mercado y alguien crea un mercado y pone millones de dólares, dice, mira, los expertos están allá afuera, escuela, contrátelo y dígale a su profesor lo que tiene que hacer. De nuevo, no sé de dónde sacaron ese modelo, que no sea simplemente un modelo de negocio. ¿Con qué evidencia? Cero. Desprofesionalización docente, pérdida de dinero, y los académicos que se prestan para eso se visten de expertos de lo que el mercado compra, en vez de ponerse al servicio de los docentes y las docentes. Bueno, qué importante y qué potente lo último, Cristian. Que yo creo que lo hemos hablado acá, que en las escuelas, qué mejor que cada escuela, que cada organización sabe mejor que nadie las competencias que tiene, las competencias instaladas, y qué efectivo es cuando las propias comunidades aprenden de sí mismas. Cristian, te queríamos dar, para cerrar este espacio que sale como podcast y como YouTube, agradecerte este espacio y también dejarte invitado a ti y a todos los amigos la próxima semana. Rodrigo, tenemos invitada, pero antes de eso, tenemos próxima semana, vamos a estar conversando con Pia Turner, investigadora también de Acción Educar, y un poquito en parte de esto vamos a ver investigadores, y por eso esta pregunta es tan importante del rol que esos que cumplen y que cumplimos socialmente hablando y en temas de educación. Así que vamos a estar nuevamente a las 19:30 el día miércoles de la próxima semana, miércoles 22 de julio, con este mismo formato, con el espacio final de preguntas, y el miércoles 29, profesor Bravo. ahí estaremos. Pues. Tenemos el lanzamiento de mi libro, que está pendiente desde marzo. Nos va a acompañar Gonzalo Muñoz, que también lo tuvimos acá con nosotros. Nos va a acompañar Valentina Romeo y también Felipe Briones, que es de la editorial Trayecto. Así que vamos a estar lanzando manual de supervivencia, gestión y liderazgo escolar. Qué nombre, justo no lo hubiese pensado, pero calza perfecto para estos días extraños. Así que para toda la gente que le gusta el liderazgo escolar, toda la gente que quiere conocer alguna experiencia de cómo enfrentar estos desafíos de trabajar con personas, de liderar, con anécdotas, con experiencias personales y también de amigos. Así que ahí va a estar este lanzamiento, todos invitados. Así que usted va a estar dirigiéndolo, don Rodrigo. Voy a estar yo de maestro de ceremonia, Roberto va a estar sentado en el banquillo de los hay un link para inscribirse, para que reciban los códigos, y también van a estar participando en un sorteo que Trayecto nos va a regalar un par de libros ese día, así que usted lo va a enviar por el chat, me parece. Está ya en el chat, así que todos pueden acceder a él desde ya en este momento. Bueno, así que cerramos por hoy. Cerramos por hoy y dejamos invitados a todos los amigos a escucharnos después en Spotify y en YouTube, y seguimos nosotros con las preguntas por interno. Chao, gracias Cristian, gracias Rodrigo. Chao. Bueno, chao, que estén bien.